través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos a esta hora en Academia Libre sobre educación. Lo hacemos para compartir con los auditores una columna de opinión planteada por el grupo constitucionalista que integran diversos académicos de distintos planteles como Pablo Contreras de la Universidad Central, Domingo Lovera de la Universidad Diego Portales, Raúl Letelier de la Universidad de Chile, Hugo Tórtora de la Universidad de Playa Ancha, Valeria Palanza de la Pontificia Universidad Católica y muchos otros. Bajo el título de La educación como un derecho social, abordan en esta columna la relación entre esa dimensión de la vida cotidiana y el proceso constituyente en marcha. Dice lo siguiente: a las ciudadanas y ciudadanos de Chile que anhelan una constitución justa, la propuesta de nueva constitución hace de la educación un verdadero derecho social, se entronca con la tradición constitucional y republicana chilena y sintetiza compromisos internacionales del país en esta materia. También aborda nuevos problemas sociales, aspira a erradicar discriminaciones y la desigualdad de género, a la vez que convierte a los establecimientos educacionales en espacios de participación y cohesión local y regional. Busca superar una normativa deficiente y que se constituyó en un obstáculo para las reformas que en las últimas décadas intentaron recuperar la educación pública. El proceso de formación del sistema educativo es indisociable de aquel por el cual el Estado moderno se constituye en uno de tipo constitucional y liberal. La educación, como un servicio público, es consecuencia de las ideas ilustradas que triunfan con la Revolución Francesa. Por eso, la Constitución de 1791 dispuso una instrucción pública común a todos los ciudadanos, gratuita, respecto de aquellas partes indispensables para todos los hombres, y posteriormente la Declaración de 1793 avanzó que la instrucción es necesaria a todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Estos son los antecedentes modernos del derecho a la educación, que siglos después fue consagrado en, entre otros instrumentos, la Declaración Universal de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal como la educación fue una labor propia de la Iglesia en tiempos prerevolucionarios, con el liberalismo corresponde al Estado y su fin es inculcar las ideas liberales y democráticas que construyen una ciudadanía que dé soporte a la democracia. En otras palabras, se trata de formar personas que conozcan y ejerzan sus libertades, en especial aquellas políticas. En Chile, este proceso fue posterior y no muy distinto. Paralelo a la formación del Estado chileno, se fue creando también un sistema educacional. La relevancia que se le dio fue tal que tempranamente las constituciones chilenas abordaron esta materia. En efecto, desde los orígenes de la República, la atención preferente a la educación pública es una constante constitucional. La Constitución de 1818 fue la primera en referirse a ella, imponiendo al Senado el deber de fomentar las escuelas públicas en todo el país. Luego,
La Constitución de 1822 le asignó al Congreso Nacional el diseño de un Plan General de Educación Pública, dotándola de tal relevancia en su texto que la abordaba en un capítulo especial. Posteriormente, la Constitución de 1823 impuso al Estado un gasto permanente y lo califica de esencial, la educación pública. Asimismo, la consideraba como uno de los primeros deberes del Estado. Siguiendo esta línea de desarrollo histórico, la Constitución de 1828 dispuso el deber de establecer escuelas públicas, cuidarlas y protegerlas. Esta línea constitucional, que cruza textos de diversas inspiraciones ideológicas, fue consagrada en la Constitución de 1833, imponiendo al Estado el deber de atención preferente a la educación pública. Así, era obligación del Senado dictar un plan nacional para su desarrollo, el cual debía ser ejecutado por un ministerio especialmente dedicado a esta labor. Por su parte, la Constitución de 1925 también lo consagró, estableciendo las bases de una organización nacional destinada a darle cumplimiento. Lo mismo se mantiene en el Acuerdo Político de 1971 y que se plasma en la reforma constitucional de aquella época. Esta tradición constitucional se rompe con el texto de 1980, pero la Convención Constitucional propone al país restablecerla y a la vez abordar los nuevos desafíos del país para crear una efectiva ciudadanía social que sostenga una democracia más robusta. La propuesta es especialmente rica y por lo mismo de seguro requerirá una importante legislación de desarrollo y un debate, tanto jurídico como ciudadano, que actualice permanentemente sus contenidos de conformidad a las necesidades sociales de cada momento. A continuación, se relevarán solo algunos aspectos medulares de la propuesta constitucional. 1. La educación como un verdadero derecho social. Para que una persona pueda gozar de una ciudadanía efectiva, requiere previamente haber compartido con los demás un espacio de formación, reconocimiento y encuentro cotidiano en igualdad, allí donde la diversidad de cada individualidad es valorada y la desigualdad material irrelevante. En un espacio así es posible construir ciudadanía, es decir, lo que a todos hace igual ante los asuntos públicos. Por otro lado, la educación permite también que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida, esto es, ejercer efectivamente aquellos derechos que configuran la autonomía individual. Lo anterior acontece en las instituciones educativas, pero no solo ahí. La educación es un proceso que se desarrolla permanentemente y durante toda la vida, en el seno de la familia, con las amistades, frente a la televisión, en un club deportivo o partido político, etc. Esto lo reconoce la propuesta de nueva Constitución, pues a la vez que crea un sistema nacional de educación, de provisión mixta, pública y privada, resguarda la libertad de enseñanza, la cual, antes que todo, se ejerce evidentemente en todos los espacios no formalizados, como en las instituciones que no forman parte del sistema educativo. La propuesta señala que existirá tanto un Sistema Nacional de Educación, SNE, como dentro de él un Sistema de Educación Pública, SEP, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, es decir, los establecimientos que no formen parte de la educación pública, pero sí del Sistema Nacional de Educación, serán aquellos que reconoce la ley, esto es, tanto los privados que no reciben financiamiento estatal como los que sí lo reciben, educación subvencionada. Todo establecimiento, independientemente de su financiamiento, se rige por los mismos principios y fines, los cuales no difieren especialmente de aquellos que ya contemplan la legislación orgánica constitucional respectiva, que en esta ocasión se integrarían al texto constitucional, pues ese tipo de ley se elimina. Así, a diferencia del texto de 1980,
que asienta las bases para transformar el sistema educativo en un mercado en el cual los establecimientos compiten por matrícula, la propuesta de nueva Constitución asienta los pilares de la reforma educacional que se propuso eliminar esa competencia a fin de garantizar un efectivo derecho social. Eso no es menor, puesto que una reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional abrió una puerta para retroceder en los avances que significó dicha reforma. En efecto, se prohíbe toda forma de lucro y discriminación. El acceso al Servicio Nacional de Educación es universal en todos sus niveles y obligatorio desde el nivel básico hasta la educación media inclusive. 2. Reencuentro con nuestra tradición constitucional y republicana. La práctica constitucional del texto vigente ha impuesto una lógica según la cual cada peso que el Estado deba invertir en la educación pública tiene que corresponder a la misma cantidad para la educación privada subvencionada, es decir, se le impide fortalecer la educación pública. Esta exigencia no se contiene en tratado internacional alguno y no se sigue de la comprensión que se hizo en la tradición constitucional chilena a la libertad de enseñanza. Lo anterior no implica desatender la educación subvencionada, sino permitir políticas robustas y decididas de recuperación de la educación pública para volver a situarla como un pilar básico del pacto republicano y democrático del país. En ese sentido, la propuesta de nueva Constitución dispone que aquella constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. Así, será posible fortalecer efectivamente la educación pública tal como lo disponían tradicionalmente las constituciones chilenas. Por último, la exigencia de gratuidad se impone a todos los establecimientos educacionales públicos de todos los niveles, de manera que puedan constituirse en espacios de encuentro de distintas clases sociales. Su sostén financiero queda, entonces, en la justicia tributaria, que haga pagar más impuestos a quienes posean mayores recursos. 3. La educación como un derecho humano. La propuesta de la Convención Constitucional establece que el derecho internacional de los derechos humanos se incorpora con rango constitucional al ordenamiento jurídico interno. Si bien esto no es novedoso, pues ya es una práctica jurisprudencial, permitirá despejar cualquier duda que pudiese plantearse en un futuro. En materia de educación, lo anterior significa que la libertad de enseñanza, así como el derecho a la educación, se construyen desde una base mínima, los derechos humanos en esta materia, de manera que sus estándares enriquecen la propuesta constitucional y refuerzan el cumplimiento de los compromisos del Estado. Pero, además, la propuesta también incorpora explícitamente estándares internacionales, tales como una educación cuyo fin deja de ser exclusivamente individualista para relevar su rol social y democrático. Reconoce también la libertad de madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, lo cual se equilibra con los derechos humanos de niños y adolescentes al interés superior y autonomía progresiva. El Estado debe velar porque todo el personal docente goce de las condiciones y una situación acordes a su función. Como concreción de aquello, la propuesta constitucional reconoce el rol fundamental de los profesores, valora y fomenta la contribución de educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En razón de ello, se impone al Estado el deber de garantizar el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciben fondos públicos. A dichos trabajadores se les garantiza también la estabilidad en su empleo. Nótese que no se hace distinción entre establecimientos públicos o privados subvencionados. Y, siguiendo los mismos estándares, también se reconoce la libertad académica de los estudiantes y la libertad de cátedra de los profesores.
Estas libertades, si bien ya están incorporadas en el ordenamiento jurídico actual, se elevan a rango constitucional, robusteciendo su protección. 4. Una educación de futuro que erradique las discriminaciones y la desigualdad de género. La educación es un proceso permanente que acontece durante toda la vida. Por ello, la propuesta de una nueva Constitución impone al Estado impulsarla de distintas formas, en especial fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. De este modo, adquieren cobertura constitucional políticas nacionales de lectura, de construcción de museos, bibliotecas, de fomento de programación televisiva de carácter educativo, de educación continua, sea con fines laborales como por el mero placer de acceder al conocimiento y disfrutarlo. La propuesta también reconoce la educación ambiental para preservar, conservar y cuidar el medio ambiente y la naturaleza, así como formar conciencia ecológica. En este mismo sentido, también establece una educación sexual integral como garantía del libre desarrollo de la personalidad para erradicar discriminaciones y prevenir abusos, en especial de niños y niñas. Por otro lado, en materia de educación superior se incorpora una especial exigencia de igualdad material. El ingreso, permanencia y promoción se rige por los principios de equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación. De esta manera, adquieren cobertura constitucional políticas de acción afirmativa. 5. Los establecimientos educacionales como espacio de participación y de cohesión local y regional. La propuesta de la Convención Constitucional consagra el derecho a participar en la definición del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento a quienes forman parte de las comunidades educativas respectivas, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional. A la ley le corresponderá determinar el alcance de su vinculatoriedad. De este modo, los establecimientos se constituyen en espacios de participación democrática y comunitaria, a la vez que se prohíbe todo centralismo estatista que imponga modelos autoritarios que impidan el carácter liberador del encuentro social que acontece en ellos. Por último, se impone también al Estado la creación en cada región de a lo menos una universidad estatal y una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal. Dichas instituciones deben relacionarse de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo con las necesidades locales. Así, se reforzaría la cohesión social de las comunidades locales y regionales, potenciando con ello el desarrollo territorial. En suma, la propuesta que hace la Convención Constitucional en materia educativa constituye un avance sustantivo en comparación al texto actual, consagrando exigencias sociales de las últimas décadas y abriendo caminos para fortalecer la cohesión social del país. Aprobar su texto significa que la educación será un derecho fundamental en Chile, concluye esta interesante columna publicada por el grupo constitucionalista. Es un punto de vista interesante que sobre todo aporta una sintética explicación de los elementos fundamentales que en materia de educación contiene la nueva Constitución. En Academia Libre, la música tiene historia con Macarena Castro. Rosita Renard nació en 1894 en Santiago. A los 4 años se inició autodidacta y tocaba en el piano familiar los aires de la ópera Rigoletto.
y Giuseppe Verdi. Pero tras la partida de su padre, la familia se vio obligada a mudarse, por lo que su madre decide que continúe sus estudios con un profesor particular. Sus dotes en el piano la llevaron a ingresar al Conservatorio Nacional de Música y Declamación, donde se destacó y con menos de 15 años terminó sus estudios superiores y se recibió de concertista. La ceremonia tuvo lugar el 16 de diciembre de 1908, donde el entonces presidente de la República, Pedro Montt, entregó los 27 diplomas, entre los que también se encontraba el reconocido maestro Pedro Humberto Allende. Su debut como concertista fue el 15 de mayo de 1909 en el Teatro del Conservatorio Nacional. Tocó piezas de Bach, Beethoven, Debussy, Mendelssohn y del compositor chileno Federico Guzmán, casi desconocido en aquel tiempo. En los diarios de la época se destacó que Rosita lo incluyera en su repertorio, lo que convertiría muy pronto en una costumbre suya al momento de escoger las obras a interpretar. Escuchamos a continuación Danubio Azul de Johann Strauss en una versión de Schulz Ebler e interpretada por Rosita Renard en una grabación de 1928.
Escuchábamos Danubio Azul de Johann Strauss en la versión de Schulz Epler, interpretada por Rosita Renard en una grabación de 1928. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad tenemos noticias desde la biología, porque se ha descubierto una bacteria cuyo tamaño desafía a la microbiología. Imaginemos a una persona tan alta como el monte Everest. A proporción, así es el tamaño de la bacteria descubierta en el mundo de las bacterias. Vive en los manglares de una isla caribeña y puede llegar a medir 2 centímetros. Su tamaño y presencia con ADN a lo largo de su membrana hacen replantear los principios básicos de biología. La especie Thiomargarita magnifica alcanza fácilmente el centímetro de longitud y puede ser apreciada a simple vista. Incluso es más grande que algunas moscas. Si por microorganismo o microbio se entienden aquellos que hay que ver al microscopio, esto ya no lo sería. Los primeros ejemplares los encontró en el año 2009 el investigador francés Oliver Gros, cuando en los manglares de la isla Guadalupe, en el sur del Caribe, descubrió unos finos y extraños filamentos blancos adheridos a hojas de mangle en descomposición bajo el agua. Al principio no se sabía lo que eran. 5 años más tarde, en 2015, otro miembro del equipo, la microbióloga mexicana Silvina González Rizo, realizó los análisis moleculares que permitieron identificar a este organismo como una bacteria del azufre y también propuso su nombre científico. Se incluyó en el género Thiomargarita por su similitud filogenética con Thiomargarita namibiensis, la bacteria más grande hasta aquel momento, con 750 micras, lo cual no llega al milímetro, localizada en Nambia, y el nombre de magnífica se debe a su tamaño. Después, Jean-Marie Bolland, uno de los estudiantes de doctorado que se había formado con Gros en Guadalupe, obtuvo una plaza de investigador en los laboratorios de Berkeley, en California. El instrumental de estas instituciones en Estados Unidos permitieron secuenciar el genoma de la bacteria, así como descubrir su estructura tridimensional.
Aunque se publicó un pre-paper en febrero, los resultados del trabajo del equipo francés-estadounidense se han presentado esta semana en la revista Science. Las células de la mayoría de las especies bacterianas miden alrededor de 2 micras, como Escherichia coli, pero la Thiomargarita magnifica tiene la longitud media superior a 9000 micras. Los autores confirman que esta colosal bacteria se puede ver a simple vista y que es unas 50 veces más grande que otras gigantes conocidas, lo que hace replantear el tamaño máximo que pueden alcanzar estos microorganismos. Pero además, la compleja estructura que han encontrado en su interior, con una distribución inédita del ADN, desafía aún más los conceptos tradicionales. Voland subraya estos dos aspectos. Esta bacteria es muy, muy grande, miles de veces más que otras de tamaño normal. Por hacer una comparación, descubrirla es como encontrarse con un ser humano que fuera tan alto como el Monte Everest. Y lo segundo, creo que es aún más emocionante, es que tiene unas estructuras que compartimentan el ADN, algo único que no se ha observado antes en las bacterias. Lo habitual en una célula bacteriana es que su ADN flote libremente en el citoplasma, pero en esta bacteria descubierta está en compartimentos unidos a la membrana, una innovación característica de células más complejas. Estos orgánulos, que también incorporaban ribosomas, son metabólicamente activos, según los análisis de los autores, y la actividad se produce en toda la longitud de la célula bacteriana, en lugar de solo en su extremo de crecimiento. Sabemos que estos compartimentos almacenan el código genético de la célula. El ADN se lee y se traduce en proteínas en su interior, y parece que también participan en la producción de energía para la célula. Pero estamos lejos de comprender todo el alcance de su funcionamiento en términos bioquímicos. Y tampoco sabemos cómo se forman y si desempeñan o no un papel en el tamaño gigante de la célula. El estatus actual de la bacteria más grande del mundo es Candidatus, Thiomargarita magnifica. El primer término se utiliza cuando una especie o género está bien caracterizado, pero aún no se ha logrado cultivar. Por su parte, Voland añade otros retos que quedan por delante. Ahora tenemos muchas más preguntas que al principio del proyecto. Desconocemos cómo se mantiene la estructura celular general de esta bacteria. Sabemos que se alimenta de azufre y que es quimiosintética, lo que significa que es capaz de utilizar el dióxido de carbono para producir biomoléculas complejas, pero no conocemos su función ecológica y tampoco dónde se pueden encontrar más o lo abundante que es en la naturaleza. Otra de las cuestiones clave es explicar por qué las células de Thiomargarita magnifica son tan grandes. Ha evolucionado hacia el gigantismo, lo que significa que ser gigante le ha dado una ventaja selectiva, pero no sabemos cuál, y todavía no tenemos datos para responder a esta pregunta. Sin embargo, existen algunas hipótesis en la comunidad científica para explicar por qué otras bacterias grandes se han hecho tan grandes. Una es que convertirse en un gigante puede ser una forma de escapar del depredador. Y de hecho, si te haces cientos de veces más grandes que él, ya no tienes que preocuparte de que te coma. Otra hipótesis es que convertirse en una larga célula filamentosa puede ser ventajoso para aprovechar mejor la energía química que está disponible en el entorno de las grandes bacterias del azufre. En cualquier caso, los autores sospechan que la compleja organización de su membrana probablemente es la que ha permitido a estas bacterias adquirir su tamaño récord,
sorteando las limitaciones biofísicas y bioenergéticas típicas asociadas a este tipo de microorganismos. En un artículo paralelo que también se publica en Science, la microbióloga Petra Ann Levine de la Universidad de Washington en San Luis valora el trabajo de sus colegas. Este descubrimiento se suma al grupo de grandes bacterias del azufre y ayuda a resolver el rompecabezas sobre qué factores limitan el tamaño de las células. Levine considera poco probable que la Thiomargarita magnifica represente el límite superior de tamaño celular bacteriano y que, como demuestra este trabajo, las bacterias son infinitamente adaptables, siempre sorprendentes, y nunca se deben subestimar. Podría ser solo una cuestión de tiempo que aparezca otra mayor. El catedrático Ignacio López Goñi de la Universidad de Navarra, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, también destaca otros aspectos de este estudio. Los análisis de imágenes revelan que el interior del organismo está repleto de copias del genoma, una poliploidía masiva sin precedentes, con más de 500.000 de copias del genoma, el mayor número para una sola célula jamás descrito. Y cuando se secuencia una de las copias, se observa que esta bacteria contiene 11.788 genes, el triple de lo que normalmente lleva una procariota, un genoma tan grande como el de la levadura de panadería. Además, posee un ciclo de desarrollo dimórfico, esto es, dos tipos morfológicos diferentes, donde las copias del genoma se segregan de forma asimétrica en lo que parecen aparentes células hijas, pero cada filamento es una celda continua sin tabiques de división, incluidas las constricciones parciales hacia el polo apical. Solo los pocos brotes más apicales están separados del filamento por una constricción y constituyen auténticas células hijas. La coautora González Rizo considera que el descubrimiento de Thiomargarita magnifica nos hace replantear y cuestionar ciertos principios fundamentales de la biología y la evolución de los seres vivos, en particular sobre el mundo procariota y las nuevas versiones aparentemente posibles de este tipo de seres vivos. Debido a su gran tamaño celular, que puede alcanzar hasta 2 centímetros de longitud, pero sobre todo a la presencia de esos organelos unidos a la membrana en donde se encuentra el material genético, como en el caso de las células eucariotas, puede ser considerada como la primera y única bacteria que tiene hasta la fecha esta capacidad, desafiando así nuestro concepto de célula bacteriana. La investigadora mexicana concluye con una reflexión. El descubrimiento de esta bacteria sugiere que otras gigantes y complejas también pueden estar escondidas a plena vista, haciendo que lo invisible se haga visible. Sin lugar a dudas se trata de una noticia que nos ayuda a reescribir los conceptos que habitualmente se usan para caracterizar a seres vivos y sus características particulares. En varias oportunidades en nuestro programa hemos visto cómo la historia del ser humano se ha reescrito a la luz de nuevos hallazgos. Sin embargo, ahora esa reescritura alcanza el dominio de la biología, lo cual nos hace ver que en materia científica de investigación y conocimiento sobre aquellos objetos de estudio de las diferentes ciencias, nunca es un saber completamente acabado, sino que siempre es posible, y así lo ha demostrado, por ejemplo, esta investigación, encontrar nuevos antecedentes que nos hagan dar vuelta por completo el panorama
que teníamos como certeza. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música y su historia con Macarena Castro. Gracias a la beca otorgada por Pedro Montt, Rosita Renard viajó en 1910 a Alemania, junto a su madre, para perfeccionarse en el Conservatorio Starr de Berlín. Allí compartió con un joven Claudio Arrau las enseñanzas del maestro Martin Krause, quien había sido estudiante de Franz Liszt, y de Karl Czerny, quien lo fue a su vez de Beethoven. En este periodo recibió el premio Liszt, la beca Mendelssohn y el diploma de honor del conservatorio a la mejor alumna en 1913. Asimismo, fue declarada estudiante honoraria para mantener la beca que en ese entonces había sido suprimida sin previo aviso. Finalmente, en 1914, su maestro otorgó un certificado de término de estudios a la grandiosamente dotada, inteligentísima y ya genial joven pianista Rosita Renard. En 1930 regresó al país, un año en que ya se había creado la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, lo que significó poner bajo patrocinio universitario y financiamiento estatal las actividades artísticas. Así, Rosita fue contratada como profesora de piano y pasó los siguientes 3 años prácticamente arriba de los escenarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso director de orquesta austriaco Erich Kleiber llega a Chile. Dirigió en Santiago el concierto número 26 de la Coronación de Mozart, y Rosita Renard fue elegida para interpretar el piano. Asombrado por su capacidad artística, el director inició una gira con ella, que culminó con la célebre presentación de Rosita Renard en el Carnegie Hall de New York, el 19 de enero de 1949. Esta consagró su reputación de intérprete de primer nivel internacional y fue grabado gracias a un registro artesanal. De este repertorio escuchamos a continuación el primer movimiento de la sonata número 15 de Mozart.
Escuchábamos el primer movimiento de la sonata número 15 de Mozart, interpretado por Rosita Renard, en el Carnegie Hall de New York el 19 de enero de 1949. Hablamos de arte y cultura en Academia Libre y las noticias al respecto llegan ahora desde el otro lado de la cordillera, porque a modo de cierre de Poesía en Expansión, una muestra que reúne más de 40 obras visuales de reconocidos poetas trasandinos y que llegó a su recta final la semana pasada, el Centro Cultural Mata de la Embajada de Chile presentó un ciclo de documentales que rescata algunas de las personalidades más populares de su historia. La cantautora y artista plástica Violeta Parra y los premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral y Pablo Neruda, tres figuras cuyos versos atravesaron fronteras, fueron reunidas junto al histórico líder Salvador Allende en una tetralogía que realizó el cineasta chileno Luis Vera a comienzos de este siglo. El director presentó en Buenos Aires Neruda, el hombre y su obra, la última función del ciclo, para luego charlar con el público en la sede del Centro Cultural Mata de la Embajada de Chile en Argentina. Me impactó desde siempre la manera en que ellos se relacionaron con la sociedad y cómo quisieron cambiar los estamentos en los cuales fueron construidos como personas y luego como creadores. Son 4 personajes rebeldes, en actitud permanente de discusión y debate sobre la justicia que imperaba en las sociedades en las cuales nacieron, crecieron y se consagraron. Dijo Vera al sitio de noticias Infobae Cultura acerca de su interés por retratar las vidas de estos representantes de la cultura chilena. Los 4 aún nos interpelan hoy desde el punto de vista de cuál es el rol que tiene un individuo en la sociedad y qué es lo que hacemos como ciudadanos y artistas respecto de la sociedad en que vivimos, agregó Luis Vera. A lo largo del mundo, en cada uno de sus viajes por trabajo y en los distintos lugares en los que vivió, el realizador pudo reconocer en el trato con las personas la presencia y la universalidad de esos nombres. Sin embargo, aunque alimentó espiritualmente durante mucho tiempo cada uno de estos proyectos, recién los pudo llevar a cabo al volver del exilio, en un momento en que la democracia chilena comenzaba a tomar un rumbo más favorable a los cambios. Son figuras muy populares, pero también resistidas por el establishment hasta el día de hoy. Por eso ha costado integrarlas en la cultura oficial de nuestro país, dice este director, que se reconoce en la línea del cine militante iniciada, entre otros, por Fernando Birri y Pino Solanas. Por aquellos años, asegura Luis Vera, no había películas que tomaran el legado de Violeta Parra y de Gabriela Mistral. Por eso llevó adelante Viola Chilensis, de 2003, y Gabriela del Elqui, Mistral del Mundo, de 2006. Sobre su retrato de Pablo Neruda, dijo que lo abordo desde una perspectiva más amplia de la que lo han hecho otros que lo reducen a un poeta o a un bohemio o vividor, pero que ocultan su lado político y social. Neruda fue alguien profundamente comprometido desde sus obras con el acontecer social y político de América. Allende, de Valparaíso al Mundo, de 2008, en tanto, aborda la intensa y no tan conocida relación que tuvo el presidente chileno desde su infancia con la porteña ciudad en la que también nació el realizador chileno Luis Vera. Fue en Valparaíso, en el agitado año 73, que el documentalista logró tomarle unas fotos
a Allende en plena calle. El mandatario socialista se detuvo un momento y mirándolo a los ojos le dijo que esperaría el envío de las fotos. Esas actitudes que sobrepasan el discurso hablan de la integridad de estas personas a las cuales admiro profundamente porque fueron coherentes hasta el final de sus días, señala Vera a propósito de este trabajo suyo que rescata a Violeta Parra, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Salvador Allende. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.